Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el espacio de este canal dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Jorge Mario Bergoglio, argentino, el primer papa latinoamericano y el primer papa no europeo de la historia de la Iglesia Católica, a quien conocemos ahora como el Papa Francisco. Fue electo papa en el año 2013 y ya el año que viene, en abril del año 2023, Francisco va a cumplir 10 años de papado. Un papado, digamos que extenso, aunque no tan extenso como el de Juan Pablo II o el de otros papas, pero comparado al menos con el de su antecesor, Joseph Ratzinger, que todos conocen como Papa Benedicto XVI, ha sido un papado un poco más largo. Ratzinger duró desde 2005 hasta 2013. El Papa emérito, y ya Francisco va para 10 años en un papado en el que ha tenido una línea muy clara de orientar el mensaje de la Iglesia Católica hacia los más pobres, un mensaje más abierto, también con una postura, digamos que un poco más flexible, tanto con el tema de la homosexualidad como con el tema del divorcio. Y si se quiere también, se ha sido un poco menos rígido con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en la mujer, lógicamente. También el Papa Francisco ha sido un Papa muy popular porque ha tratado de darle a la majestuosidad de su investidura un toque un poco más sencillo, más cercano, menos envuelto en toda la parafernalia que suele adornar a los papas. Ahora bien, en este contexto, ustedes saben ya, el papa es un hombre octogenario con problemas de salud. Llegó también incluso con una salud, digamos que frágil, a gobernar la iglesia. Y siempre hay, cuando se dan estas condiciones, siempre hay especulaciones en torno a quién será el sucesor, quién tendrá la capacidad de, digamos que, tener para sí el trono de Pedro cuando ya Francisco no esté. De hecho, el propio Papa bromeaba hace unas semanas con lo de que su sucesor sería el Papa Juan XXIV. Y era un guiño que hacía el Papa en torno a que su sucesor debe ser alguien que continúe las transformaciones de la iglesia. Referencia a Juan XXIV porque Juan XXIII es considerado el papa que transformó la Iglesia Católica en el llamado Concilio Vaticano II, en el que, entre otras cosas, abrió la iglesia a la gente. Antes del Papa Juan XXIII, las misas se daban en latín, de espaldas a la feligresía. Y ya a partir de ese concilio se permitió que los papas hablaran el idioma de los feligreses y que dieran el mensaje, que dieran la misa en el idioma de la feligresía, lo cual ayudó a, digamos que, masificar aún más y acercar aún más el mensaje de la Iglesia Católica a sus fieles. Otro papa importante fue, sin lugar a dudas, Juan Pablo II, que ha sido el papa con más conciencia geopolítica que ha habido, el hombre que ha asumido más una labor de, digamos que, de líder político. Le imprimió a su papado digamos que la vertiente, la faceta del liderazgo político que debe tener todo papa. Recuerden que el papa es un jefe de Estado, porque el Vaticano, que está enclavado en Roma, es un estado. Y el Papa es su jefe de Estado. Digamos que para diferenciarlos, en los últimos 3 papados, podríamos decir que Juan Pablo II fue un papa más orientado a la parte política del mensaje católico, a la parte política de su función como papa, como jefe de Estado. Tuvo un rol fundamental en la Guerra Fría, sobre todo en el resultado que hubo de desmoronamiento de la Unión Soviética.
Ratzinger, Benedicto XVI, por su parte, hizo un papado mucho más doctrinal, mucho más apegado a, digamos que, la teoría de la Iglesia Católica. Recordemos que Ratzinger era un cerebro, o lo es porque está vivo todavía, es uno de los principales teóricos de la Iglesia Católica. Y eso obviamente pues fue la marca de fábrica de su papado, que estuvo realmente salpicado por escándalos financieros, sobre todo en el ámbito del Banco del Vaticano, y hay quienes dicen que su dimisión está asociada a esos escándalos. En el caso de Francisco, hemos tenido un papa más dedicado a su labor de pastor, hacer de su papado una misión pastoral, una misión de conquista de las almas, de revivir en el Papa y sobre todo en su corte de obispos, cardenales, curas y demás, el compromiso con el mensaje de Dios más que con la política o con la doctrina, sino más bien con el mensaje central de la fe cristiana, que se concentra en lo que ya todos conocemos, que amar al prójimo como a ti mismo. Por eso su mensaje de apertura con los homosexuales, por eso su comprensión con los matrimonios divorciados y por eso también sus posturas, aunque ratificadas en el compromiso de la Iglesia con la vida desde la concepción, pero sí sin condenar a las mujeres que tienen que acudir a interrumpir su embarazo de forma voluntaria, ya sea porque las circunstancias en las cuales fue concebida la vida en su vientre, pues no son las más convenientes ni las más seguras para ellas. Es en este contexto en el que la posible sucesión del Papa Francisco pues va a abrir una serie de elementos que pudieran determinar a quién le tocará tomar el testigo y convertirse en el nuevo Papa después que Francisco termine su labor. Como ustedes saben, el Papa es electo por los cardenales en una sesión cerrada, en un cónclave, en el que los papas que tienen menos de 80 años, los cardenales que tienen menos de 80 años, tienen derecho al voto, y solo cuando las 2/3 partes de esos cardenales eligen a uno, pues se determina que hay humo blanco y se anuncia el nuevo Papa. Hay aquí varias particularidades que tenemos que ver en ese aspecto. El primer dato interesante es que desde hace más de 40 años no hay un Papa italiano. Hasta 1979 todos los papas habían sido de nacionalidad italiana, y eso tenía dos explicaciones. La primera, de tipo política. Recuerden que la Iglesia Católica se desarrolló real y efectivamente en el Imperio Romano, en Roma, porque fue a partir del reconocimiento o de la conversión a Cristo del emperador Constantino que el cristianismo fue asumido como la religión oficial del Imperio Romano. Y lo segundo, lógicamente, es que hasta la llegada de Juan Pablo II, la mayoría o casi el 90% de los cardenales eran de origen italiano. Y lógicamente eso tenía una consecuencia de orden regional. Ahora, ya luego del Papa Juan Pablo II, pues entonces aquí podemos ver varios elementos o varios escenarios que se pueden dar en la posible elección del Papa. Una cosa va a ser si se va a imponer el criterio de la doctrina del Papa, es decir, de una continuidad del tipo de papado que se pudo dar en el caso de Juan Pablo II, porque él, de los 115 cardenales con derecho a voto, había designado a 113. Y obviamente eso desembocó en la elección de Ratzinger, que era concebido como el Papa Impectore, el elegido por Juan Pablo II para sucederle. Y lógicamente eso se manifestó
en el propio cónclave, aunque hay quien dice que en un momento determinado Bergoglio iba subiendo en la votación, pero que él pidió en algún momento que no se le eligiera en ese momento, y eso ya determinó que lo que faltaba para que Ratzinger alcanzara la victoria y fuera entronizado como papa, pues entonces fue determinante para eso. El otro criterio puede ser geográfico, que es lo que ha hecho Francisco, que dentro de los cardenales designados por él ha habido una multiplicidad de culturas, lo cual lleva a que el colegio cardenalicio que va a escoger al sucesor de Francisco va a ser el más diverso en cuanto a nacionalidad en toda la historia de la Iglesia Católica, porque ahí están repartidas las nacionalidades de una manera más o menos equitativa, aunque sigue teniendo mayoría Europa. Pero la fortaleza de los demás continentes en esta integración del colegio cardenalicio, pues entonces está haciendo que el papa que vaya a ser electo va a contar con un colegio cardenalicio muy diverso. El tercer elemento que puede pesar muchísimo en esta elección es lo de los poderes detrás del trono. Si no se sigue un criterio de continuar desde el punto de vista doctrinal el papado que ha hecho Francisco, si eso no impera, lo que puede imperar entonces es la distribución regional. Y con esa distribución regional, por lo que ha hecho Francisco, si no impera eso, entonces estaría imperando otro criterio que a mi modo de ver puede ser el que se va a imponer, y es el de los lobbies católicos, con mucha presión por los recursos que manejan, por el apoyo que dan a cardenales en sus distintas diócesis o en sus gestiones en el Vaticano. Y eso claramente puede ser el peso que incline la balanza hacia un lado u otro. Vamos a ver cuáles serían los posibles, yo tengo aquí unas notas, cuáles serían los posibles candidatos o los que vemos como más papables. Ojo con esto no es, aquí no hay datos, aquí es simplemente pura intuición, pura especulación que estamos haciendo en este orden, porque para este tema no hay datos, no hay encuestas, no hay sondeos. Uno se basa en la intuición, en la lectura, en ver cómo se mueven las cosas para tratar de hacer un pronóstico. Pero aquí vamos a poner en blanco y negro lo que creemos que puede pasar. Los más opcionados, según todos los expertos, los llamados vaticanistas, serían, por un lado, el canadiense Mark Ouellet y el austríaco Christoph Schönborn, que vienen de sacar votación importante desde 2005 y son, digamos que, de los decanos entre los que pueden votar de los cardenales actuales. Estas pudieran ser dos opciones importantes si se impone el criterio de que en la Iglesia Católica puedan seguir teniéndose papas de corto periodo, que fue el criterio que pesó, por ejemplo, además del doctrinal, para escoger a Ratzinger y para escoger a Bergoglio. Es decir, vamos a escoger un papa con edad avanzada que nos garantice a nosotros un papado que en ningún caso pueda llegar a tener la extensión que tuvo, por ejemplo, el de Juan Pablo II, que fueron 27 años, 26 años de papado, 26 años y medio exactamente, porque Juan Pablo II falleció en la primavera de 2005 y hubiera llegado a septiembre del año 2005 y habría completado real y efectivamente los 26 años de papado. Entonces, si ese es el criterio de longevidad que aplican los cardenales para escoger, si ese criterio se impone, los más opcionados allí serían estos dos, el canadiense Mark Ouellet y Christoph Schönborn. En el caso de Ouellet, tiene la desventaja de que sería un papa americano y ya tenemos un papa latinoamericano.
y creo que si fuera a mirar a otro continente, quizás el colegio cardenalicio lo haría o a Asia o a África. Pero eso pudiéramos ver cómo se va a desenvolver en el momento. En el caso de Schönborn, yo pienso que si el colegio cardenalicio, que tiene 59 cardenales, de origen italiano, si van a mirar a Europa, mirarían a Italia, que tiene ya 40 y tantos años sin un papa. El otro caso, el otro cardenal con grandes opciones es el africano Robert Sarah, que sería el primer papa negro, el primer papa proveniente de la África negra. Este es un papa un cardenal, con una amplia formación. Es un hombre con una gran solvencia intelectual y teológica, con una hoja de servicio amplísima en todos los niveles de la iglesia y que podría significar en esta era en el que se está haciendo una apología del tema racial, pues podría ser un mensaje de la iglesia de apertura teniendo un papa negro. ¿Cuál es la desventaja que tiene Robert Sarah? Bueno, Robert Sarah tiene la desventaja de que es un crítico abierto del papado de Francisco. Y como ya dijimos, una gran cantidad de los cardenales que van a escoger el papa han sido designados por Francisco. Y entonces eso podría jugar en su contra. Y aunque tiene todas las características en términos de formación personal, de hoja de servicio y también de mensaje de la Iglesia Católica hacia el mundo, con la elección de un papa africano, sobre todo por el bolsón de feligreses que puede conseguir la Iglesia Católica en África, y además es un hombre de 74 años de edad, que garantizaría también un papado corto. Yo pienso que el gran puntito en contra que tiene es al ser un crítico tan abierto de Francisco, quizás en ese cónclave que se va a reunir, pues no lo escogería él como opción. Pero él está dentro de los opcionados. Vamos a seguir viendo. El otro cardenal que digamos que es ya, digamos, de los favoritos, de los que todos mencionan como una posibilidad real, estamos hablando de Pietro Parolin, que es actual secretario de Estado del Vaticano, es decir, el canciller del Vaticano. Es un opcionado de peso, es un opcionado real, es un hombre de la confianza de Francisco, además es italiano y también tiene una larga experiencia y más manejándose como secretario de Estado. Podría ser también una tremenda opción para ser papa, sucediendo a Francisco. Mi único punto aquí es que como él es un hombre tan cercano a Francisco, pues pienso que quizás tendría algunas dificultades en mantenerla ahí. Ahí pesaría el tema geográfico en su contra, porque como es tan diverso el universo de nacionalidades que tendrá el colegio cardenalicio que le toque escoger el sucesor de Francisco, yo pienso que su gran hándicap ahí es que él podría tener en su contra el rechazo que tiene un sector importante de la iglesia, el tipo de papado de Francisco. Ya dijimos que Robert Sarah tenía el hecho de ser un crítico abierto en su contra. Este pudiera tener, porque recuerden que es mayoría calificada, son dos terceras partes de los votos. Conseguir esas 2/3 partes a él se le podría hacer un poco difícil, pero de que es una de las opciones, lo es. O sea, es un hombre con una gran posibilidad de ser papa después de Francisco. En ese mismo orden, en esa misma línea de gente del entorno de Francisco que pueden ser electos, está el filipino Luis Antonio Tagle. Por muchos es considerado como el delfín de Francisco, el hombre que quisiera el Papa Francisco que fuera su sucesor. Tiene a su favor muchísimas cosas, comenzando por el favoritismo evidente de Francisco con él. En segundo lugar, es asiático. Pudiera la iglesia seguir dando un mensaje de diversidad luego de tener un papa latinoamericano, tener ahora un papa asiático de Filipinas, que es el país de Asia que mayor
fe cristiana tiene, que mayores católicos tiene, con la mayor cantidad de católicos. Entonces, este hombre también es de los opcionados a ganar, a ser el Papa, el sucesor de Francisco, Luis Antonio Tagle. Tendría en su contra lo mismo que Pietro Parolin. Se le haría muy difícil por ser un delfín, a menos que concentre que haya una votación ahí de cuerpo en términos de que los que escogió Francisco hagan un bloque. Pues en ese orden, si eso se diera, entonces es muy claro que Tagle tendría grandes posibilidades de ser el sucesor de Francisco. Pero aquí viene el que yo considero personalmente que va a ser el próximo papa. Fíjense que anteriormente había hablado de que los criterios pueden ser tres. Uno, el regional, en torno a la diversidad cultural que hay allí. Otro, el doctrinal, es decir, que los cardenales designados por un solo papa, en este caso Francisco, decidan agruparse para escoger entre uno de ellos al sucesor del papa, y ahí tendrían entonces ventaja Tagle y Parolin. Pero el otro criterio importante, claro, sería el peso de los lobbies católicos. Y si esto ocurriera, el hombre, el papa, el próximo papa, que creo que es lo que va a ocurrir, sería Matteo Zuppi, que es uno de los cardenales de elección más reciente. Él fue hecho cardenal en el año 2018. Fue hecho cardenal en el año 2018 y tiene toda una carrera importantísima en ese ámbito. Además, es un hombre con abolengo papal, porque es bisnieto del cardenal Carlo Confalonieri, que fue el secretario de Estado del Papa Pío XI. Entonces, y además es una pieza fundamental de varios lobbies católicos de mucho peso. Yo pienso, ya para redondear este comentario, que dependiendo del criterio tenemos varios favoritos. Si el criterio es de compromiso con la continuidad del papado de Francisco, hay dos grandes favoritos, Tagle y Parolin. Si se impone en ese aspecto el de enviar un mensaje de diversidad, evidentemente que Tagle tiene la de ganar. Parolin, si se impone el criterio del hombre con la experiencia de Estado. Si vamos al criterio de diversidad, aquí el Papa podría estar entre Robert Sarah, el Papa africano, el Papa negro, y Tagle, el Papa asiático. Pero si se impone el criterio, que creo que es el que va a primar en ese momento, recuerden que esto es una especulación, de que los lobbies católicos decidan entrar para tener el control del Vaticano, pues el hombre clave en eso va a ser Matteo Zuppi, que cómo se llamará ese papa, no lo sabemos. Probablemente se llame Papa Pío XIII por el vínculo histórico familiar que él tiene con ese papa. Pero vamos a ver cómo se desenvuelve la historia. Esto se está haciendo apenas en el año 2022. Esperamos que el Papa Francisco tenga larga vida y que pueda seguir desarrollando su labor papal. Pero sí, cuando llegue el momento del cónclave cardenalicio, para mí el Papa está entre estas figuras que he mencionado, y mi favorito, el que yo considero que será el próximo Papa, es Matteo Zuppi. Hasta aquí este video del día de hoy de Líneas de Guerra. No sin antes invitarlos a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan con sus amigos y familiares este contenido. Hasta la próxima.